Está la familia, ya la voy a presentar, del general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez. Ya se las voy a presentar a todos. Está la esposa del jefe del Estado Mayor Conjunto, Lícida Zelaya. Está Jesús Vázquez, hijo. María Fernanda Vázquez, hija. Marvin Vázquez también está, familiar del jefe, sobrino del jefe del Estado Mayor Conjunto. Está el abogado Fernando González. Ya la cámara hace la toma de todos ellos. Los saludo. Sé que es un momento difícil para toda la familia, ¿verdad? Es un momento bastante difícil. Y justamente en la tribuna estoy viendo esta fotografía. Tras dormir en la granja, a Támara Romeo y los dos generales. Recuerden que son 3 generales a los que se les ha imputado los delitos de homicidio y lesiones graves. Y aquí aparecen los 3 generales y en su cama de la cárcel de Támara, el general Romeo Vázquez Velázquez. Todos permanecen en el módulo de mínima seguridad. La audiencia inicial, como saben ustedes, se programó para el próximo viernes. El Heraldo igualmente, en la primera plana, publica las 3 fotografías. En un titubeo de la justicia al anunciar que iban a los Cobras, luego a un batallón y por último a la Penitenciaría Nacional. Ya me lo va a explicar el abogado Fernando González, o sea que habían decidido que fueran a los Cobras. Luego que no, que a un batallón. Y bueno, no, mándenlos allá a la Marco Aurelio Soto. Romeo Vázquez y Venancio Cervantes y el teniente coronel Carlos Roberto Puerto. Están en celdas separadas y, como les dije, van a audiencia el próximo viernes. Aquí está Romeo, aquí está Venancio Cervantes y aquí el teniente coronel Carlos Roberto Puerto. Igual, diario La Prensa publica esta fotografía, caso Romeo Vázquez. Dice Ministerio Público, tenemos 14 pruebas. La defensa dice, ni el arma tienen. Mientras fiscales y abogados defensores se alistan para la audiencia inicial que se celebrará este viernes, los generales en condición de retiro Romeo Vázquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto guardan prisión en la cárcel de Támara. Aquí está la fotografía de Romeo Vázquez, la de Venancio y la del teniente coronel. Doña Lícida Zelaya es la esposa del general en condición de retiro Romeo Vázquez. ¿Cuál es la primera impresión hoy que miró las portadas de los principales periódicos al ver al general en este módulo de la cárcel de Támara? Doña Lícida. Bueno, buenos días Renato, buenos días al pueblo hondureño. Renato, antes de comenzar, si me permite, claro, encomendar a Dios estas 2 horas, que sea la presencia del Espíritu Santo, porque hay un virus que anda afectando, como lo veo afectado a usted, pero el virus más grave que ataca a Honduras y a la humanidad es el virus del odio. Así que queremos ponernos en la presencia de Dios en este momento, poner estas 2 horas las consagramos a ti, Señor. Consagramos estos 6 hijos tuyos, imperfectos, pero estamos aquí invocando la presencia del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros para que podamos hablar, no lo que nosotros queremos, sino que sea la presencia del Espíritu Santo aquí en este lugar. Mandamos hasta ahí a cada hondureño que hoy descienda ahí en cada hogar, que descienda en el hogar de cada hondureño para que cese tanto odio, que venga el amor, así como la palabra de hoy en el libro de Juan nos manda a Dios a decirnos que nos amemos los unos con los otros. Hoy pedimos amor para Honduras, porque el amor echa fuera todo odio, echa fuera todo temor. Así que hoy, en el nombre de Jesús, dejamos este programa en las manos tuyas, Espíritu Santo. Dejamos a Honduras en las manos tuyas, Señor. Y hoy le preguntaba con qué sensaciones se ha levantado al ver los medios de comunicación. ¿Ha tenido la oportunidad de leerlos o de ver las portadas? Hasta ahora lo vi anoche dentro de que tuve un tiempo de revisar redes sociales. No soy de redes sociales. Y hemos visto, Renato, al principio temor, pero sí creo que así como Sadrach, Abednego y esos 3 hombres que fueron protegidos del fuego abrasador de Nabucodonosor, sé que Romeo está protegido en esa cárcel del Támara. Al principio sentíamos temor en esa cárcel, pero
Pero bueno, ha sido acogido ahí por los oficiales de las Fuerzas Armadas y ha tenido buen trato. Así Sí. que estuve con él ayer. Ah, ¿lo visitó? Sí, lo visitamos y está muy, muy bien, está muy bien. Y él me pidió, me dice Liz, desde el momento de la captura, me pidió 3 cosas, Renato. 1, Liz, orá, porque yo siempre he creído, Renato, que una mujer de tacones es hermosa, pero una mujer de rodillas es poderosa. 2, contratar un buen equipo de abogados. Y 3, llamar a la prensa, me dice. Llamar a la prensa e informar lo que está pasando en Honduras. Y por eso es que estamos aquí. Agradecemos esta oportunidad, porque sé que a través de estos potentes canales vamos a llegar a los corazones de miles de hondureños que nos están viendo esta mañana. Sí, el domingo me llamó Marvin. Tú me llamaste, ¿verdad, Marvin? Solicitándome justamente el espacio para este martes. Con mucho gusto le digo. El pueblo hondureño tiene el derecho de conocer y ustedes el derecho de decir al pueblo hondureño lo que piensan sobre esta captura del jefe del Estado Mayor Conjunto. Y tus sensaciones ayer que viste a tu padre allá en Támara, Jesús. Bueno, buenos días al pueblo hondureño. Gracias por el espacio. Al pueblo hondureño le quiero decir que nosotros pedimos este espacio porque quiero que me presten estas 2 horas su atención, que nos presten atención, porque estamos aquí para decir nuestra verdad. Siempre en la vida existen 2 verdades y ustedes solo han escuchado la otra verdad. Y nosotros le venimos a hablar de la verdad, de que este es un caso injusto, que es persecución política, que nos han venido amenazando sistemáticamente desde hace más de un año, porque mi papá ha sido frontal contra las decisiones del gobierno. Todo el mundo sabe, y si usted no lo sabe, quién es el autor intelectual de esta persecución política y que esto tiene un tinte de sed de venganza. Todo el mundo sabe por qué, todo el mundo sabe lo que ocurrió en el 2009. Como le digo, hay 2 verdades y muchas de esas personas solo se enfocaron en los sucesos después del 28 de junio del 2009, pero no se han enfocado en todos los sucesos que ocurrieron antes y lo que nos llevó a esa crisis política en Honduras, y que el único culpable de esa crisis y de todo lo que está pasando tiene nombre y apellido. No lo voy a decir aquí porque todo el mundo lo sabe, pero Asocio que estás hablando del expresidente Manuel Zelaya. él es el único culpable de esta crisis política. Como le digo, mucha gente solo ha tratado de ver los sucesos después del 28, pero no vieron todos los sucesos antes y cómo llegamos hasta el 28 de junio del 2009. Esto es una persecución política de parte del expresidente, donde quieren hacer ver a mi papá como que es el autor intelectual de un asesinato que no ocurrió de esa forma, que él nunca, y se lo digo al pueblo hondureño, tengo aquí a mi mamá presente, a mi hermana, a mi sobrino, al abogado, nunca mi papá dio una orden de atentar o de disparar contra manifestantes, jamás. Y ahora el Ministerio Público quiere hacer ver como que él, con 3 generales más, sistemáticamente organizaron una operación para disparar en contra de los manifestantes. Y solo para terminar mi participación aquí, más adelante le quiero mandar un mensaje a los papás de Isi Jovet, a doña Silvia y a don David, porque yo he escuchado sus declaraciones y quiero que sepan algo de parte de nuestra familia, y queremos aclarar un tema de parte de mi hermana, que como le digo, hemos recibido amenazas, un tema que mi hermana va a aclarar sobre redes sociales, sobre algo que ella no publicó y ni siquiera utiliza esa red social muy frecuentemente. Pero vamos a continuar con el programa y más adelante le quiero dar ese mensaje a los padres de Isi Jovet. Bueno, pero que lo aclare en este momento María Fernanda Vázquez, porque ya creaste la expectativa. ¿De qué se trata, María Fernanda? Pues anda rondando sobre un tweet que yo hice, sobre un mensaje súper descriptivo a las personas. Creo que el mensaje es más o menos que yo me refiero a las personas como pobres y que solo fue un pobre más que se murió y que mi papá es inocente. Esas fueron las palabras que ellos utilizaron, porque yo en ningún momento me referiría a las personas de esa manera, y más en un tema tan delicado. Y justamente a las 11:50 que fue publicado ese tweet. Ayer. Sí, ayer lo empezaron a sacar en las redes, pero ese tweet supuestamente salió el domingo. Y el domingo está dando una noticia en Hoy Mismo a las 11:30 y a las 11:46 y de 11:50, justo cuando ese tweet fue escrito, yo estaba haciendo TikToks. Entonces no hay ninguna manera de que yo haya escrito eso. También me quiero disculpar con las personas que se han sentido ofendidas o atacadas por algo que yo no escribí, y que me parece la verdad que eso es una campaña de difamación con mi familia y conmigo, y que me parece totalmente injusto que quieran manchar nuestro nombre de esa manera. También creaste expectativas sobre otro elemento. Ok, si quiere empecemos entonces. Mire, a los padres de Isi Jovet, yo les quiero mandar un mensaje. Quiero ver a la cámara, quiero que me miren a los ojos
Después le voy a pedir que enfoquen a mi mamá, que enfoquen a mi hermana, que enfoquen a mi sobrino. Yo les quiero decir lo siguiente. Ustedes merecen justicia, pero una justicia verdadera, una justicia donde se encuentre al verdadero culpable de la muerte de su hijo. Y créanme que nosotros como familia entendemos el dolor, la impotencia y el coraje que se siente que un ser cercano muera de forma violenta, porque nosotros hace 2 años un primo fue asesinado aquí en Tegucigalpa. Nosotros como familia entendemos ese dolor. Y yo le quiero decir que no quiero que, yo sé que es difícil para ustedes que me vayan a creer, ojalá que alguien le pueda transmitir este mensaje, pero yo quiero que usted escuche nuestra verdad. Yo estuve viendo sus declaraciones ayer, usted tiene un montón de gente alrededor suyo, hay mucho ruido y hay muchas serpientes que le están lavando la cabeza y el corazón de que mi papá es el autor intelectual de la muerte de su hijo. Yo por eso le miro a la cara, estoy viendo a través de la cámara y quiero que mire sus ojos para decirle que mi papá jamás tomó la decisión o ordenó disparar contra los manifestantes. Nunca. Y aquí está mi mamá presente, aquí está mi hermana presente y yo tengo la autoridad moral para decirle que mi papá nunca tomó una decisión de ese tipo y que él no es culpable de lo que le están acusando. Y le quiero decir que, le repito, usted merece una justicia real, no una justicia donde las serpientes le digan que tal persona es culpable, cuando no es así. Y lo último que le quiero decir es que espero que Dios le dé sabiduría para que usted pueda discernir quién le dice la verdad y quién le está diciendo la mentira. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo al respecto? Sí, bueno, lo que mi hijo decía, igual lo hemos hablado como familia. Romeo es un hombre con principios y valores, un hombre cristiano, y que 35 años de casado, conozco a Romeo, conocemos cuáles son sus debilidades, y yo me acuerdo, Romeo, hay un protocolo dentro de las Fuerzas Armadas que el abogado González, que él perteneció a las Fuerzas Armadas y es militar, lo sabe y lo puede explicar, que hay una regla de empeñamiento que cada soldado porta cuando va a una misión de estas, y que han pasado 15 años, y por qué hasta ahora viene a salir esto, donde se ha podido investigar durante estos 15 años. En esa manifestación habían militares, habían policías, había civiles, habían venezolanos. Entonces, no se sabe de dónde, quién fue. Pero hoy, como decía mi hijo, esto no se trata de justicia, esto se trata de venganza. Sabemos de dónde viene. Mi esposo estaba en un puesto cumpliendo con el deber de soldado, que la patria lo formó para eso. Y ese es el dolor de la familia Zelaya Castro, porque Romeo en ese momento se puso al lado de la ley, al lado del pueblo. Romeo nunca le va a temblar la mano para evitar que Honduras se vaya por los caminos equivocados. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo al pueblo hondureño. Él cumplió con una misión que para eso fue llevado a ese puesto. Entonces imagínense, ahora debería de estar preso todos los antecesores, porque han habido muertos, licenciado Renato. Deberían de estar presos entonces todos los antecesores de el mismo general Roosevelt. Entonces yo estamos aquí como familia hoy porque nosotros necesitamos decirle al pueblo la verdad, porque este sistema en que estamos viviendo los hondureños siempre acude al pasado y es lo que ha llenado los corazones de odio. Esto que estamos viviendo, escuchamos a la señora presidenta hablar en todo este periodo que ni olvido ni perdón. Hemos hablado y le digo hoy usando estas cámaras de televisión, hoy están gobernando, el pueblo les ha dado esa potestad y esa autoridad para que gobiernen Honduras con justicia. Yo creo que debería de unir a este pueblo, porque no es la forma de que podemos salir adelante como nación. Necesitamos justicia, pero una justicia verdadera, Renato. Sí. Marvin, ¿qué recuerdas de tu tío cuando en conversaciones familiares se refirieron a este caso de la muerte de Isis Obed y ese fatídico día en que el presidente Zelaya intentó aterrizar en Toncontín, pero ya conocemos la historia? No pudo, fue ese día cuando
cuando murió Isis Obed? Bueno, Renato, nosotros en las conversaciones que hemos tenido, él siempre me ha comentado a mí de que ellos mismos, los mismos manifestantes que estaban ahí, o los mismos del partido Libertad y Refundación que se estaban manifestando en el aeropuerto, crearon su mártir. Esa es la versión que él me ha dado a mí. Es imposible que el Ministerio Público tenga la capacidad, o matemáticamente imposible que el Ministerio Público tenga la capacidad de quererle acreditar al general Romeo Vázquez semejante caso, que es lamentable, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un expediente, si bien es cierto, hubo un cadáver, y si bien es cierto, tanto la familia de los padres de Isis Obed como nosotros, como todo el pueblo hondureño quiere justicia, lo que no se puede pretender es querer deshonrar o mancillar la honorabilidad del general Romeo Vázquez Velázquez con estos actos. El general Romeo Vázquez no es ningún asesino, el general Romeo Vázquez no es ningún delincuente, el general Romeo Vázquez es un fiel defensor de la Constitución de la República, amante de la democracia. Y Renato, esto lo digo porque como familia no es desde ahora que estamos recibiendo esa persecución política. Y es lamentable ver cómo se está utilizando el sistema judicial como, con fines políticos como una arma para perseguir a todas las personas o a toda la oposición política que está en contra de este gobierno para quererlo neutralizar o quererlo meter preso, como lo estamos viendo. Nosotros desde el 2022, desde que el gobierno, el Partido Libertad y Refundación llegó al poder, hemos estado recibiendo constantes amenazas. El pueblo hondureño, más que nadie, conoce que venimos a denunciar y denunciamos públicamente, Renato, y aquí en un programa me acuerdo que invitó al general Romeo Vázquez a denunciar las amenazas de muerte que realizó ni más ni menos que un alto funcionario, como es el exministro de la Defensa, Manuel Zelaya, que es hijo del diputado Carlos Zelaya, que es hermano del expresidente Manuel Zelaya, que es el marido de la presidenta Xiomara Castro. Y me acuerdo de esas amenazas porque fue algo muy paradójico. Hubo el famoso TikTok, que lo venimos a denunciar tanto en este programa como a la comunidad nacional e internacional, a los derechos humanos y a los demás organismos como la ONU, la OEA, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. También no solo ha quedado ahí, continuamente hemos recibido amenazas que incluso hicimos acciones con el Ejército Ciudadano de Paz, una organización no política, ciudadana, que está en contra o en oposición con el actual gobierno, con el accionar de este gobierno, y fuimos a dejar un precedente al Ministerio Público. El Ministerio Público o fundamenta la acusación contra los 13 militares en condición de retiro en el dictamen balístico DICT-4576-2009, que detalla la trayectoria de la bala que presuntamente causó la muerte de Isis Obed Murillo Mencías. Incluyó un álbum fotográfico elaborado el 28 de julio de 2009 por el analista de balística Johnny Alexander Flores, quien concluyó que existen dos posibles posiciones de trayectoria compatibles con la herida. Una posición semiagachada y otra agachada, semioculto detrás del monumento en la Plaza del Sauce. Recuérdese que se le hizo una autopsia a Isis Obed. ¿En qué fecha se le hizo la autopsia? Precisamente, buenos días Renato, buenos días a la familia Vázquez Zelaya, gracias por la oportunidad. En efecto, pues inmediatamente la autopsia se hizo, precisamente 24 horas después con respecto a lo que es la situación de Isis Obed. Antes de eso quiero pronunciarme, Renato, sobre una cosa. Pero hubo exhumación también, ¿no? No, exhumación no tengo conocimiento. No tengo conocimiento porque el expediente, Renato, también ha sido misterioso. Ha tenido su grado de misterio, ha tenido ese grado de ser oculto y que en este caso ha vivido en la opacidad. Pero antes de eso, Renato, siempre quiero referirme de una manera concreta y directa. La problemática nacional en Honduras tiene una doble connotación. Y lo he dicho en todos los programas. Una connotación jurídica legal y una connotación política. Pero desde el momento que se mezcla o hace de manera binomial, tanto jurídica como política, lo que es la persecución penal, que según el 232 de la Constitución de la República, tiene en este sentido el Ministerio Público, y cuando ese Ministerio Público se instrumentaliza para perseguir personas de manera política, créalo que estamos en un estado nefasto, estamos en un estado decadente, estamos en un estado que se puede perder. ¿Por qué digo esto, Renato? Perdón por las expresiones coloquiales, yo soy muy folclórico en esto. ¿Cómo es posible entonces que el Ministerio Público, estando en receso, o sea, en el periodo navideño, estando en asueto, un sábado, óigame bien Renato, un sábado 4 de enero, viene el superfiscal, que creo que en este sentido el de derechos humanos, que es para que la aplicación de justicia cualquier día, pero caramba, haberse visto que en la Dolce Vita, como dicen los italianos, en un tremendo sábado se hace un requerimiento fiscal, se recibe
y no lo digo yo, sábado 4 de enero del 2025, el requerimiento fiscal se mete, como decimos los abogados, a lo que se firma y se mete a lo que es la granja, ahí en los juzgados de lo penal. Ese mismo sábado, la celeridad, óigame bien, la celeridad que tiene el Poder Judicial, en este caso, el juez de turno, que dice que sí, que se emita la orden de captura. Ese mismo sábado se emite, el domingo 5, se agarra al general, a los 2 generales más, y ese mismo domingo, ¿verdad?, histórico para lo que es la persecución política y la aplicación de justicia, se somete a lo que es una audiencia. Yo creo que en este sentido da mucho de qué hablar, que si bien es cierto, lo que pone en perspicacia o suspicacia es que en un fin de semana oscuro, empezando este año 2025, se apresa, ¿verdad?, se agarra a 3 generales que no tienen absolutamente nada que ver. Conozco la vida militar castrense de estos 3 generales, de Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Estuve en la crisis política, ¿verdad?, que siempre dije, siendo castrense, que eso era un golpe de Estado atípico necesario. Siempre lo catalogué así, porque fue un golpe de Estado. ¿Por qué no lo digo yo? Lo dice la Comisión de la Verdad. Atípico porque Romeo Vázquez Velázquez y las Fuerzas Armadas de Honduras no asumieron el poder de los 3 poderes del Estado. No lo suprimieron tampoco. Ahí hay una tipicidad. Innecesario, ¿sabe por qué, Renato? Porque en este sentido me consta personalmente, y al fiscal de turno de ese momento también, del 2009, como también a personeros del antiguo Tribunal Nacional de Elecciones, que las urnas venían llenas de Caracas, Venezuela. Las urnas de la 4ª urna venían llenas para burlar así la voluntad soberana del pueblo. Entonces, esta crisis política que nace en el 2009 tiene sus repercusiones, y tiene repercusiones meramente jurídicas legales que se visten y se enmancillan en lo que es la política. Hay un primer preso político en Honduras y se llama Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Si caemos en el ámbito ya meramente jurídico, es un requerimiento fiscal que no tiene ni pies ni cabeza, que dentro de lo que puede decirse que si un verdadero Estado de Derecho crea lo que este requerimiento fiscal va a ser desvanecido en la audiencia inicial, si de verdad estuviéramos un verdadero Estado de Derecho, porque no hay un asidero legal, no existen los verbos rectores dentro de lo que es el Código de 1983 que concatene, Renato, y pueblo hondureño que nos mira a través de frente a frente, ¿verdad?, que pueda decir que Romeo Vázquez Velázquez, que Venancio Cervantes y que el otro general, Puerto, fraguaron en este sentido, ¿verdad?, lo que es la muerte de Isis Ovedo. Hay situaciones que inclusive ayer fue enriquecedor, ¿verdad?, el frente a frente, y lo volví a ver en la noche para refrescar memoria. Mire, aquí hay situaciones, personas que se disfrazan de derechos humanos, que de verdad huelen y transpiran a libertad y refundación. Se lo vuelvo a repetir. Aquí hay ONG de derechos humanos que huelen y respiran a libertad y refundación. ¿Por qué digo esto? Porque hay situaciones que hay personas, que inclusive representantes de ONG, que parecen focas de circo o de acuario, que aplauden de manera abierta la presión, ¿verdad?, y el proceso que se le está haciendo a estos 3 generales, que no tienen absolutamente nada que ver, que de verdad, si hubiese un verdadero Estado de Derecho, como digo yo, y sin injerencia. ¿Y por qué digo injerencia? Porque ya viene la parte política. Ayer, precisamente, en Frente a Frente, recibí una llamada usted del abogado esposo de una magistrada, ¿cierto? Sí. No me deja mentir el pueblo hondureño. Ayer en Orica, ¿verdad?, en la Montaña de la Flor, la presidenta, ¿qué dijo? Que se refiera con la justicia, que no es persecución. Yo creo que Mundo Orellana, o el doctor Mundo Orellana, fue categórico ayer, que ningún funcionario tiene que estar, ya de Harry Dixon también en sus redes sociales. Miren, señores, estamos viviendo, ¿verdad?, algo fuera, algo con dimensiones catastróficas, con dimensiones bíblicas, como ustedes lo quieren llamar, porque estamos perdiendo Honduras. Estamos con el plan Venezuela. Así empezó en este caso, ¿verdad?, el chavismo. Así empezó el madurismo, eliminando en este caso lo que es las competencias, los rivales políticos. Y ese es el problema que tiene. Y esto creo lo que va a arrastrar inclusive el 10 de enero del 2025, empieza la caída nefasta de ese basurero histórico que se llama izquierda latinoamericana. Va a quedar grabado en letras de oro. Es más, si nos remontamos a ese día nefasto, ¿verdad?, porque es un día nefasto por la muerte de ese mártir, y que en ese sentido, ¿verdad?, un avión de procedencia internacional, sin tener un plan de vuelo, y se lo digo con uso de razón porque soy educado y versado en lo que es situaciones aéreas y control aéreo, viola el espacio aéreo hondureño. Eso es lo que la gente no mira, eso es lo que los defensores de derechos humanos no miran, que se violó el espacio aéreo hondureño con un avión que no tenía plan de vuelo para entrar y surcar los cielos hondureños. ¿Y por qué entró? ¿Usted cree que va a poder entrar un avión en Venezuela, así por así, sin que se lo baje un F-16 o un F-5?
Se lo van a bajar, y perdón por la expresión coloquial. Y aquí afablemente entró y no se le dio persecución al avión, porque nunca se identificó. Y eso está también en los anales y en los informes correspondientes de Aeronáutica Civil, como también en los informes correspondientes del primer Escuadrón de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea Hondureña. Se lo digo con uso de razón. Y de eso nadie habla. Yo creo que en este sentido, y si caemos en el aspecto legal, hay mucha tela que cortar. Si de verdad fuese verdad, como lo hace saber en este sentido, que no existe el arma y que aquí, lo que usted leyó anteriormente, dice 2 posibilidades de posiciones. Hombre, en el derecho penal no podemos hablar de posibles. Son situaciones concretas. El derecho penal es que, fíjese que yo creo que usted fue, Renato, aplique la ley al caso concreto y vamos a vivir siempre en un verdadero Estado de Derecho. Bueno, después de la pausa comercial, vamos a recordar en qué se basan estas acusaciones del Ministerio Público. Y además, mis compañeros y todos nosotros, el equipo de TN5 y Frente a Frente, después de leer ese requerimiento fiscal, resumimos que la acusación del Ministerio Público se sustenta en 3 elementos básicos de la teoría desarrollada por Klaus Roxin. ¿Lo ha leído? Sí, señor. ¿Es Roxin o Roxin? Roxin. Roxin. ¿Y quién es para que ustedes comprendan esto? Klaus Roxin es un abogado y jurista alemán destacado por su labor en el ámbito del derecho penal internacional, derecho procesal penal y teoría del derecho. Pues bien, la acusación del Ministerio Público contra estos 3 oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas se sustenta en 3 elementos básicos de la teoría desarrollada por Klaus Roxin, la cual señala que el dominio de la organización implica la existencia de una estructura de poder jerárquicamente organizada, en este caso el Estado Mayor Conjunto. En segundo lugar, se exige que el hombre de atrás, como serían los generales Vázquez, Cervantes y Puerto, ocupen una posición en los escalones superiores de la jerarquía y que haya varios posibles ejecutores en el nivel inferior de ella, ya que debe haber un poder de mando y disposición, esto es, facultad para tomar decisiones que se ejecutarán por los miembros del último peldaño del escalafón. En tercer lugar, la fungibilidad o sustituibilidad de los ejecutores, que consiste en reemplazar a quien haya sido designado como ejecutor en caso que se negare a hacerlo. El hombre de atrás tiene el dominio de la organización en tanto y en cuanto haya alguien que ejecute los hechos que han planeado y ordenados por los encausados. Durante el golpe de Estado, el control lo tenía el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por lo cual debió tener vigilancia y supervisión, siendo que ellos tenían el control efectivo. No se adoptaron las medidas necesarias para impedir o reprimir los actos criminales, señala el requerimiento. No lo estamos diciendo nosotros, solo estoy resumiendo lo que dice el requerimiento del Ministerio Público. Y es que ellos basan las imputaciones en la autopsia al cuerpo de Isi Obed. Dice que los hallazgos forenses plasmados en el dictamen A-104009, fechado el 22 de julio de 2010, indican que la lesión encontrada durante la autopsia es compatible con la producida por un proyectil de arma de fuego de alta velocidad disparado a larga distancia. Todo esto está en el requerimiento fiscal. Y que para fundamentar la acusación contra estos 3 militares, el Ministerio Público presentó el dictamen balístico que detalla la trayectoria de la bala que presuntamente causó la muerte de Murillo Mencías. En las pruebas que sustentan la imputación contra Romeo Vázquez, contra Venancio Cervantes y contra Carlos Puerto, se detalla la gran cantidad de casquillos encontrados tras el incidente ocurrido el 5 de julio de 2009. El acta de inspección ocular anexa al acta de levantamiento del cadáver y al álbum fotográfico del 7 de julio de 2009, realizado en la Colonia América, al costado sur del aeropuerto Toncontín, frente a un restaurante de comida rápida. Detalla que agentes de investigación y peritos recolectaron 143 casquillos color amarillo sobre el suelo y entre la maleza, además de 26 casquillos de calibre desconocido, sumando un total de 169 casquillos. La acusación señala que los imputados, al equipar a los soldados con fusiles de alto calibre, tenían la obligación jurídica, lo que les leí anteriormente, de supervisar las operaciones y acciones de sus subalternos, quienes participaron en el operativo denominado Operación Democracia. Este operativo contó con más de 300 efectivos militares, pero según el Ministerio Público, dicha supervisión fue incumplida. Ok, sobre esto quiero escucharlos a ustedes, los argumentos que tiene el Ministerio Público para imputar a estos 3 oficiales en retiro los delitos de homicidio y lesiones graves.
No sé si tienen algún elemento o alguna variable en este momento ustedes. Yo quiero Jesús. decir algo. Sí. Bueno, el Ministerio Público puede decir lo que quiera. Yo le quiero decir al pueblo hondureño, en primer lugar, yo estoy aquí para defender la honorabilidad de mi familia y de mi padre, la inocencia de mi padre. Yo les puedo asegurar que en el juicio vamos a demostrar la inocencia y la verdad de los hechos. Porque yo escucho que mucha gente habla de justicia para Isi Jovet, y tiene razón, se ocupa justicia, pero como dije al principio del programa, una justicia real, verdadera, no una justicia parcializada, porque ayer la presidenta en su discurso mencionó que hablaba de justicia, pero la justicia no solo es para un sector. Le explico al pueblo hondureño por qué, porque si de verdad existiera justicia, la presidenta Xiomara Castro no hubiera eliminado la extradición, porque qué casualidad que un día antes que saliera un video del cuñado de la presidenta negociando con narcotraficantes, qué casualidad que el día antes eliminó el tratado de extradición con Estados Unidos. Y al pueblo hondureño le pregunto, porque como le dije al principio, en la vida hay dos verdades. Usted tiene que escoger qué verdad quiere creer. Y le pregunto, ¿a usted eso le parece justo? ¿Le parece justicia? Y es para que usted decida en su casa y decida si de verdad quiere creer una cosa o quiere creer la otra. La justicia es pareja. Aquí tenemos un abogado. Y los abogados que están viendo en casa saben que la justicia es igual para todos. La justicia no es, sí, para el otro sí le puedo aplicar la justicia, pero para mi familia, como yo tengo que defender a mi familia, tengo que defender a mi cuñado, ahí sí voy a utilizar todo mi poder para defenderlo. Y después excusarse diciendo que no quiere que sea un instrumento que sea utilizado por el gobierno de Estados Unidos para las elecciones o para imponer, para meter presión al gobierno hondureño. Entonces, por favor, queremos justicia, como le digo, pero una justicia verdadera. Una justicia que sea real. Una justicia donde se demuestre quién fue el autor de verdad de la muerte de Isi Jovet. Quiero denunciar una cosa más. Quiero denunciar que cualquier cosa me ocurra a mí, a mi madre aquí presente, a todo el equipo legal, a mi primo, a Mafer, responsabilizo a la familia Zelaya Castro, porque estamos recibiendo ataques sistemáticos en Twitter, en redes sociales, una matriz mediática de bots. Todo el mundo sabe aquí en su programa han venido a exponer cómo funcionan los bots del gobierno. Una matriz mediática que nos está constantemente atacando, que nos quieren desacreditar, porque según ellos la única verdad que existe es la verdad de ellos y nadie más puede tener razón. Y eso es parte de una ideología de izquierda, que solo ellos tienen la razón y nadie más puede tener la razón. Solo ellos hacen lo correcto y todos los demás están tan mal. Y le vuelvo a preguntar al pueblo hondureño, eliminar la extradición, ¿le pareció correcto o es incorrecto? ¿Y las razones le parecen correctas o no son incorrectas? Solamente. Ok, miren, vamos a entrar a un puntito clave en este asunto. Marvin Vázquez, hace algunos minutos, cuando le pregunté qué habían escuchado de Romeo Vázquez sobre esta muerte de Isi Jovet, resumió que el pensamiento de Romeo es que a Isi Jovet lo mataron Ellos mismos. ellos mismos, dice Marvin, los propios manifestantes. Correcto. Alguien le disparó. Esa es la versión de Romeo, que se la he escuchado, aquí se la he escuchado en frente a frente. No recuerdo si en público o en privado. Pero bueno, ustedes la han escuchado en privado y lo dicen aquí. Pero el Ministerio Público dice que entre los hallazgos forenses encontraron que la lesión es compatible con la producida por un proyectil de arma de fuego de alta velocidad disparado a larga distancia. Es lo que dice, eso está ahí en el requerimiento fiscal. Y que los 3 imputados tenían la obligación jurídica de supervisar las operaciones y acciones de sus subalternos, quienes participaron en este operativo. Yo trato de resumir la parte toral de los argumentos del Ministerio Público, que en la autopsia han comprobado y que por las lesiones en el cráneo de Isi Jovet fue un arma de grueso calibre. Y que ahí son responsables los 3 militares imputados porque tenían la obligación de supervisar, tenían la obligación de evitar que sus subalternos
hicieran eso. Ese es el argumento. O sea, estamos contra lo que dice el Ministerio Público y contra lo que cree Romero, que los propios manifestantes se encargaron de matar a Isis Obed. Me decía doña Lúcida. Renato, es que hay una realidad, pero no es la verdad. O sea, hay una realidad. Romeo estaba de jefe en ese momento del Estado Mayor Conjunto, pero el general Cervantes era el segundo y el general Puerto era el jefe de la operación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? O sea, 15 años después, venir a enchachar a 3 generales, enchacharlos de pies y manos, cuando no se sabe, porque nunca se ha podido identificar quién fue el que asesinó a Isis Obed. Yo he escuchado a Romeo durante 15 años decir, y siempre yo escuchaba a Romeo, agarren la cartilla que tiene cada soldado, agarren palos, pero nunca hagan un disparo contra un hondureño, contra una persona que está ahí indefensa, sin armas, como lo manifiesta el requerimiento. Entonces, imagínense, en este momento sentimos que lo que hay no es justicia, lo que hay es una sed de venganza. Y es precisamente eso, y por eso es que hoy estamos aquí. Queremos que sepa el pueblo hondureño quién es realmente, que se saque, están en el gobierno, que saquen todos los expedientes, que se investigue. Somos los más interesados nosotros, licenciado Renato, de que se investigue la muerte de Isis Obed. Como lo dijo mi hijo, nosotros sentimos mucho escuchar los padres de Isis Obed. Nosotros hemos vivido lo que es una muerte violenta en este gobierno con uno de mis sobrinos. Hay unos muchachos allá que fueron condenados, pero esos son quienes son, movidos por la falta de oportunidades en este país porque necesitaban dinero, pero los actores intelectuales de ese crimen, que fue un crimen horrendo que pasó en nuestra familia, y eso se lo atacamos ¿a quién? Pues entonces debería de ir preso doña Xiomara. En este momento nosotros estamos pidiendo justicia, pero una justicia verdadera, pero no que usen, instrumentalicen las instituciones para venir a atacar, escuchar al fiscal general, hablar como un dirigente de un partido y no como un fiscal que imparte justicia a todos los hondureños. Créanme que es preocupante. Pueblo hondureño y a la comunidad internacional se lo decimos, estamos viviendo ante un régimen parecido al de Venezuela y al de Nicaragua, licenciado Renato. Hoy no hay un preso político, hay 3 presos políticos, 3 señores que estaban cumpliendo con su deber, que hubieron muertos ahí, pero no los asesinaron ellos. Aquí el único culpable de lo que está pasando, como escuchábamos uno de los mensajes, tiene nombre y apellido, licenciado Renato. Esto no comenzó con Romeo Vázquez. Romeo Vázquez era el jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero ¿quién es que ocasiona esta crisis? O sea, yo hoy invito al pueblo hondureño y le digo, pueblo, por favor, necesitamos quitarnos vendas. No nos dejemos engañar, estamos ante una idolatría política. Necesitamos saber aquí en Honduras qué se está ocultando detrás de todo esto, hacia dónde nos lleva este gobierno. Entonces, aquí es evidente, el pueblo debe de conocer y debe de saber para dónde nos lleva este sistema. Ayer venía escuchando una carta, que yo no sé si ustedes la han escuchado, que Fidel Castro le mandó a Hugo Chávez. Y decía, oigan, unos consejos que le daba. Y habían 3 partes que se tenían que hacer. Y yo decía en Honduras, pero ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde estamos ahorita? Porque, pueblo, lo que estamos viviendo es una injusticia. Es una injusticia y el pueblo lo que necesita es justicia. El pueblo lo que necesita es justicia para esos miles de hondureños que tienen que emigrar del país por falta de oportunidades, porque lo que no tenemos aquí, imagínense un país en crisis, ¿cómo va a venir la inversión, licenciado Renato? ¿Cómo vamos nosotros a sacar a un pueblo con esta polarización y este odio que se está sembrando entre los hondureños? Entonces ya es momento que pare. Y hoy le hago un llamado, y le digo un llamado hoy a José Manuel Zelaya Rosales, porque es usted es el artífice que está aquí. No venga a suplantar a su esposa, déjela a ella gobernar, porque hacia dónde nos está llevando. Ya no necesitamos más polarización. Ha sembrado odio, división en este pueblo. Hoy, como esposa de un hombre que está siendo víctima de su injusticia, Señor, porque en ese momento vino y le dijo no
Porque él le dijo, mi amistad termina donde comienza mi deber como soldado. Y hoy yo le hago un llamado. Y le hago un llamado a usted, porque es usted el que está detrás de todo esto. Por favor, no siga polarizándonos más, no siga llenando este pueblo de tanto odio y de tanta venganza. Así que hoy yo responsabilizo, como decía, y ante la comunidad internacional y ante los derechos humanos internacionales, nos sentimos que no tenemos justicia. Así que hoy hago un llamado a todo el pueblo hondureño, que es momento en que levantemos la cabeza y que pensemos en Honduras en este momento. No nos dejemos llevar por el odio generado por esta familia. Está el abogado Carlos Padilla, es del equipo de defensa. Equipo, sí. Es parte del equipo auxiliar, el doctor Padilla, Carlos Velasco Padilla Velasco, y quiere participar también. Sí, está llamándonos ahí para hablarnos sobre las imputaciones del Ministerio Público y los argumentos del Ministerio Público, que el proyectil de arma de fuego era de alta velocidad y que lo han deducido por las lesiones que había en el cráneo de Isis Obed. Y que además tenía la obligación Romeo y los otros oficiales de evitar que esto ocurriera como superiores de los militares que estaban en el aeropuerto en ese momento. ¿Cuáles son sus valoraciones jurídicas sobre los argumentos que presenta el Ministerio Público, abogado Carlos Padilla? La señora Lícida Zelaya, esposa de Romeo, dijo hace algunos minutos, yo le interpreté que dijo que todo esto tiene su origen cuando Romeo le dijo a Amel no. Así es. ¿No qué? No que nos recuerde esa partecita. ¿Por qué la negativa de Romeo y a qué se negó Romeo? Para que vayan entendiendo ustedes, los que no viven en el país, el contexto de todo esto. Ahora, hay una realidad que es la que está en debate en este momento y que la justicia tiene que determinar. Las imputaciones que le hace el Ministerio Público a estos 3 oficiales por considerarlos responsables del asesinato, de un asesinato bastante mediático que ocurrió durante el golpe, el de Isis Obed. Ellos arguyen que se le disparó desde el aeropuerto donde habían militares a este joven. Todo lo que hemos dicho previamente. Y responsabilizan a estos 3 oficiales en retiro porque dicen eran los superiores y estaban en la obligación de supervisar y evitar que se disparara a civiles por parte de militares. Esa es la imputación que hace el Ministerio Público a estos 3 oficiales. Que la familia de Romeo considera es pura persecución política y que todo nace porque allá, previo al golpe, Romeo le dijo no al entonces presidente Manuel Zelaya. ¿No a qué? Eso es lo que vamos a escuchar después de la pausa comercial. E igual me pide la palabra María Fernanda Vázquez, que es hija de Romeo Vázquez. Atentos. Yo leí en el Heraldo que ellos fueron, no sé si les permitieron ingresar. Porque al final esa foto lo he visto en todos los periódicos impresos del país. O sea que el Heraldo creo que fue. Sí, foto cortesía. ¿Quién tomó esa foto? ¿Se pregunta usted? No, sí. Me imagino que desde el mismo centro penal. No sé quién. No permiten teléfono. O sea, nosotros entramos ayer y no nos permitieron teléfono, ¿verdad? O sea, Es que es lo que le explico al pueblo hondureño que, mire, voy a utilizar esta foto y no quería tocar este tema, pero la verdad que me da coraje. Si ustedes me dicen que esto no es persecución política, yo no sé qué puede ser. Porque lo que la familia Zelaya Castro quería era exponerlo. Y eso empieza desde el día de la audiencia, cuando la jueza, por el cargo que mi papá ha tenido, porque es un general 5 estrellas, porque estuvo 30 años siendo militar, porque conoce información del Estado, no tenía que ir a Támara por cuidar su integridad física y por cualquier otra amenaza que pueda existir. Y aquí la jueza había determinado que los iba a mandar al primer batallón primero. Pero no quisieron. Después determinó que los podían mandar a Cobras. Tampoco quisieron, porque había una persona, lo dije al inicio quién es, desde arriba, dándole las órdenes, que le dijo y presionándola para que lo mandaran a Támara, enchachado. Lo que querían era exponerlo. Dígame, ¿cuál es la necesidad de enchachar a mi papá? Como que se les iba a fugar el señor, por favor. Si nosotros, pueblo hondureño, y se lo vuelvo a repetir, somos los más interesados en que se resuelva ese caso de Isis Obed. Y por eso estoy aquí de frente, por eso tengo el valor moral para hablarle a la familia y para decirle que le vamos a demostrar que nosotros no tenemos nada que ver. Y le vamos a demostrar con pruebas cuáles son los verdaderos hechos y que usted merece justicia, la familia merece justicia, pero una justicia de verdad. Pero no, como dije al inicio, no es una justicia que sea parcializada. Y le vuelvo a repetir, el único culpable de todo este relajo y de la muerte de su hijo se llama Manuel Zelaya Rosales. Y eso no empezó ahorita, empezó hace 14, 15 años,
Cuando ese señor, por su ambición de poder, porque fue a negociar con Hugo Chávez, porque le fue a recibir dinero a Hugo Chávez. ¿Quién es Hugo Chávez? El presidente, expresidente de Venezuela. ¿Cómo está Venezuela ahora? Con un dictador que llevan 25 años en el poder y no lo han podido sacar. Ese es Hugo Chávez. Con ese señor fue a negociar Mel Zelaya Rosales y le agarró dinero. Le mandaba tractores, le mandaba petróleo gratis. No hay nada gratis en la vida, señores. Todo tiene un precio. ¿Cuál era el precio? Traer el comunismo del siglo XXI a este lugar. ¿Qué hubiera pasado si el señor Manuel Zelaya no hubiera ido a Venezuela? ¿Sabe qué hubiera pasado? Hubiéramos ido tranquilamente a elecciones en noviembre del 2009. Hubieran habido elecciones. Si hubiera escogido otro presidente, don Romeo Vázquez Velázquez hubiera salido nada más como el jefe de las Fuerzas Armadas, tranquilamente, y no hubiera existido todo este relajo. Así es. Entonces, ahora, y aquí termino, ahora, todo el mundo me quiere venir a hablar del 28 de junio para acá. Por favor, señores, hablemos antes del 28 de junio y cómo llegamos a esa crisis política y que el único culpable de todo este relajo se llama Manuel Zelaya Rosales. Los de Libre nunca lo van a aceptar porque son obcecados. Solo ellos tienen la razón. Nadie más puede tener la razón. Así que, por favor, pueblo hondureño, usted escoja qué verdad quiere creer. ¿La de ellos o la de nosotros? Bueno, estamos en la sección de Tu Nota. Ustedes pueden entrar donde les dije para leer todo el contenido de esa noticia que tiene en primera plana a esta hora Tu Nota. Elecciones 2025 en Honduras, entre la incertidumbre y el retroceso democrático. Y otra noticia que aparece por ahí: sacerdotes desterrados de Nicaragua encuentran refugio en Honduras. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Bueno, ustedes son familia. Y ustedes son la gente más informada de las relaciones de Romeo y todo lo que concierne a la actividad como militar, y máxime cuando fue jefe del Estado Mayor Conjunto de Romeo Vázquez Velázquez. ¿Qué fue lo que rompió la relación de Romeo Vázquez Velázquez y Manuel Zelaya Rosales? El primero en el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto y el segundo presidente de la República. ¿Dónde tronó esa relación, Jesús? Bueno, todo comenzó así. Quiero explicar un poquito. Mi papá hizo todo lo posible para tratar de ayudar al señor Manuel Zelaya Rosales. El señor Manuel Zelaya Rosales, como le expliqué, se montó en un proyecto político que era regional con Hugo Chávez, denominado la Cuarta Urna. Él quería hacer una consulta popular. ¿Qué fue lo que pasó? Que para realizar esa consulta popular, él requería del Congreso Nacional. Requería de un plebiscito y un referéndum, figuras que antes no existían y que fueron recomendaciones después de los informes de la Comisión de la Verdad y que por ese motivo después, ahora sí existen, pero antes no existían. O sea que si él quería realizar esa consulta, ocupaba la mitad más uno de los votos en el Congreso y no los tenía. Le dijeron que no, él insistió porque ya había recibido dinero de Hugo Chávez, insistió en su proyecto, mientras mi papá le decía que no se iba a poder. La Fiscalía en su tiempo también le dijo que esa consulta era ilegal, pero él continuó con su proyecto porque él mismo le dijo a mi papá: general, y él lo sabe y le pueden preguntar, general, este bus o este proyecto ya no tiene retorno, yo ya no puedo hacer nada. Y él tenía que continuar con su proyecto. Mi papá le presentó alternativas, lo presentó porque fue a la casa, señores, por favor. Fue a la clase a platicar con mi papá. Ahí estaba mi mamá presente. Iba a Olancho a platicar con mi papá, a la finca de mi querida madre, que es una finca familiar de su padre, que le dejó su padre, a todos sus hermanos. Iba a platicar con él y le dijo: presidente, no lo puedo apoyar, cámbienos la misión que le quiera dar a la Fuerza Armada sobre esa consulta, que esa consulta se iba a realizar 3 meses antes de las elecciones. Y todavía mi papá le dijo: mire, presidente, está difícil que yo la apoye, pero ¿por qué no cambia la consulta? Que es lo más lógico, porque una consulta popular requiere inversión, requiere meter dinero, cambia la consulta al día de las elecciones. ¿Qué quería decir esto? Que el día de las elecciones usted iba a ir a votar y adicionalmente iba a haber una cuarta urna con la pregunta que él quería. ¿Romeo le dio esa sugerencia? Le dio esa sugerencia, pero él como le explico, le dijo: no puedo, general, y le dijo: señor presidente, lastimosamente, con todo el cariño que yo le tengo, no lo puedo apoyar. Se rompió la relación, el hombre se levantó enojado, se quebraron unos vasos que habían ahí en la mesa y se fue. Ese fue. ¿Mel los quebró o Romeo? ¿Cómo fue el asunto? Mel los quebró. Mel fue el que se levantó enojado de la mesa, cuando Romeo le dijo que él no lo podía apoyar. El expresidente Manuel Zelaya, el expresidente don Porfirio Lobo Sosa lo ha manifestado, que frente a él, Romeo le dijo: presidente, no lo vamos a poder apoyar en este proyecto. O
sea, las Fuerzas Armadas está al servicio del pueblo, las Fuerzas Armadas no se va a prestar para este juego donde usted nos quiere llevar. Entonces, hay testigos como hoy estamos siendo testigos todos los hondureños hacia dónde es que nos quieren llevar. Allá hubo un hombre que se opuso porque dijo, bueno, Romeo me decía, yo estoy listo ante el Mar Rojo y ante el faraón. La corte me está diciendo y me está dando una orden que esto es ilegal y acá está un presidente diciéndome que lo tengo que apoyar. ¿Por dónde me voy? Romeo es un hombre que él siempre ha dicho, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Hubo orden de captura emitida desde el Poder Judicial contra Mel. ¿O no hubo? Había una orden de después. requisar, pero eso fue después, ¿verdad? De requisaran las urnas. La Corte Suprema de Justicia ya había dado una orden. El día 28 de junio emite la orden de captura. Eso es lo que Romeo nos ha comentado. Le hablan a la policía dice, esta es una misión que es de las Fuerzas Armadas. Por eso es que se habla aquí, yo hoy hasta entiendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, Renato. Ahí salieron con todo lo que está pasando, están temerosos, porque salieron ahí sacando un comunicado diciendo que condenaban los golpes de Estado, como que si Romeo dio un golpe de Estado. Entonces hoy las Fuerzas Armadas está en que ellos dicen, bueno, imagínense todo, qué es lo que está pasando. ¿De quién fue la orden para sacarlo del país, Amel? La Corte. Aquí nosotros decíamos, y Romeo es lo que siempre nos ha dicho, bueno, para evitar un mal mayor, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque, mire, José Manuel Zelaya Rosales le debe la vida a Romeo. ¿Por qué? Romeo ordenó un equipo para que lo cuidaran. Necesitamos que me cuiden este hombre, que lo traten bien y que no me lo vayan a tocar. Esas fueron las órdenes que Romeo nos ha contado, que le dio al equipo que salió con el expresidente Zelaya. Pero eso fue posterior ya al golpe. Eso fue el día que iba, Sí. el día que iba en el avión. Y le dice, no me lo vayan a tocar. Entonces, y hoy está gobernando gracias a ese supuesto golpe de Estado, que para mí no es golpe de Estado, porque Romeo en ningún momento ejerció la presidencia de la República. O sea, aquí ¿quién dio el verdadero golpe? ¿Quién era el presidente del Congreso? ¿Quién era el presidente de la Corte? O sea, era un partido liberal que era el que estaba gobernando. Romeo era un jefe del Estado Mayor Conjunto y era un policía que es como que le diga a usted, Renato, mira, me voy a ir a meter a ese banco. ¿Pero qué es lo que él le puede hacer? Mira, yo soy tu amigo, pero si te metes te voy a fregar. Él lo actúa como un hombre que tiene que ejercer lo que tiene que hacer. Por eso en una de las partes del informe de la Comisión de la Verdad habla de golpe al Ejecutivo. Sí, pero mire, ese informe es parcializado. ¿Sabe por qué? Porque no toma en cuenta los hechos posteriores. No toma en cuenta todas las acciones que se dieron antes de llegar al 28 de junio. No toma en cuenta las acciones del presidente Manuel Zelaya Rosales para no llegar a ese punto. Entonces no lo toma en cuenta. Y mire, le quiero mandar un mensaje al fiscal, ya que el fiscal general habla de... ¿Al actual? Sí, al actual, ya que el fiscal general sale en medios de comunicación y habla de justicia, según él. Le digo, si usted de verdad quiere justicia por el 2009, que Manuel Zelaya Rosales es uno de los autores del 2009 y de los culpables del 2009. Y le digo al Partido Libre y a los que están en el Congreso Nacional, quiten la amnistía, porque Manuel Zelaya Rosales tiene delitos de abuso de autoridad, traición a la patria, querer cambiar la forma de gobierno. Entonces le digo al fiscal y le digo a los del Partido Libre, quiten la amnistía, señores, y vamos a ver si es cierto que el fiscal general puesto por el señor Manuel Zelaya Rosales va a emitir un requerimiento fiscal contra Manuel Zelaya. Ahí sí vamos a hablar de justicia. Cuando todos los que estuvieron involucrados antes, durante y después, cuando todos los que están involucrados, se les presente un requerimiento fiscal y que ellos, los del partido, dicen que no es persecución política, ahí sí vamos a hablar de justicia. Ahí sí le voy a creer que me está hablando de justicia. Le voy a creer que me está hablando de justicia cuando le haga algo al cuñado de la presidenta. ¿Y cómo le va a hacer algo? Si él fue quien lo juramentó. Al pueblo hondureño le digo, ¿usted cree que el fiscal general le tocaría al cuñado de la presidenta si él fue el que lo juramentó? Por favor, señores, aquí no hay justicia, lo que hay es una persecución política, lo que hay es amenazas contra mi familia, lo que hay es un ataque sistemático y abuso de poder, un ataque sistemático de amenazas contra mi mamá, contra mi hermana. Mire, Maffer, si me la pueden enfocar ahí, por favor. Un ataque contra ella en redes sociales. De odio. Que le inventan perfiles falsos. Y una cosa más que me faltó aclarar a la familia de Isi Jovet, porque yo leí en sus declaraciones que ellos, imagínense hasta qué punto llegaron, Renato. Llegaron al punto que el mismo partido de gobierno le inventaron una cuenta de Twitter a mi hermana, publicaron un tweet, que se lo voy a leer.
Imagínese. Se lo voy a leer, lo que decía. Permítame. Inventaron un tuit que decía, todos los días matan a pobres. Solo fue que mataran a ese pobre y quieren que mi papá sea el responsable. Los pobres se reproducen como conejos en este país. Mi papá es inocente. Mire hasta qué grado Llega el odio. llega el odio de esta gente. ¿Y saben qué es lo peor? El pueblo hondureño, quiero que me escuchen, ¿qué es lo peor? Que este mensaje se lo enseñaron a la familia y perdón que me ría, pero me río por el cinismo de esta gente de Libre. Alimentando el odio. Cómo alimentan el odio, y porque llegaron a tal punto que este mensaje que acabo de leer se lo leyeron a la familia de Isis Obed, o ella lo pudo ver, no sé cómo lo pudo ver, y ella asume que eso es real y que mi hermana dijo eso. Y por eso le quiero aclarar a la familia que mi hermana jamás escribió eso y que eso es un tuit falso y que, como le repito, nosotros queremos que haya una justicia para su hijo, pero una justicia de verdad. Felicidad. Perdón, María Fernanda. No se preocupe. Bueno, al día de hoy yo les quería hablar como a los jóvenes, como una amiga. La verdad que yo se lo voy a poner en palabras bien sencillas. Vamos a los hechos. Mel Zelaya sabía que no podía aterrizar en el aeropuerto de Toncontín. Era ilegal, lo que había mencionado anteriormente. Él sabía que no podía aterrizar. Él sabía todas las consecuencias que eso podía llevar. Y aún así incentivó a los jóvenes a que fueran. O sea, yo, por ejemplo, tendría una responsabilidad moral con mis seguidores. Yo no los llevaría al matadero. Porque a Mel Zelaya no le importa tu vida. No le importa, porque a él le importa más estar en el poder. Entonces a él no le importa si se mueren personas por la causa de él, sabiendo él que lo que está haciendo es ilegal. Entonces yo quiero que ustedes de verdad vean las dos monedas, porque aquí hay dos historias. No se pueden solo aferrar a una. Hay que tener criterio propio, hay que informarse. Porque como jóvenes somos el futuro de este país. Y tenemos el derecho de que tenemos que educarnos para que no volver a caer en esta historia y volver a repetirla. Y con eso voy a finalizar mi mensaje. Y véanlo como de esta manera. A ustedes se les dice que beber y conducir borrachos es ilegal. Imagínate que vos bebas, vas con tus amigos, conducís, tenés un accidente y tus amigos se mueren, ¿de quién es la culpa? Por ahí quiero terminar este mensaje. ¿Hay resentimiento de la familia Vázquez Lobo con Mel, con la familia de Mel Zelaya, con el mismo Mel? Para nada, licenciado Renato. Nosotros somos unas personas de fe, creemos en un Dios todopoderoso que sabemos que perdonar, quien se libera es uno mismo. Por eso es que yo le hacía al comienzo del programa y hacíamos esa oración, porque se ha venido llenando de mucho odio al pueblo hondureño. Nosotros hemos sido y estamos siendo polarizados no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás. Y que, como decía mi hijo, es una crisis que no ocasionó Romeo Vázquez Velázquez, pero como él siempre lo ha dicho, al perro más flaco es el que le cae todo vino contra él. 12 años, Renato, siendo atacados, 12 años llenando a una parte del pueblo con odio y con una venganza. Y hoy nosotros como familia, le puedo decir, nosotros nos hemos reunido. Hombre que sabe perdonar, hombre que perdona, porque creemos en un Dios todopoderoso, es Romeo Vázquez Velázquez. Romeo es un hombre de Dios, es un hijo de Dios. Nosotros todos los días nos arrodillamos ante un Dios todopoderoso y creemos en esa frase tan popular en la Biblia y que al final todos nos olvidamos, que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y eso es lo que nos tiene hoy fortalecidos. Doña Lícida, hay un mensaje aquí de un hondureño que me dice: ¿cuánto ganará un general jefe de Estado Mayor Conjunto para tener todo lo que tiene Romeo Vázquez Velázquez? Tiene propiedades, casas, haciendas. ¿De dónde está pagando todo este tipo de defensa, abogados que tiene? Porque hasta equipo de prensa posee. ¿Por qué se dan esa vida tan ostentosa si un general no gana ni 100,000 lempiras en este país? Dígame. ¿Cómo pueden sostener este tipo de vida, señor periodista? Me preguntan. ¿Le contesto? Sí, contestale, papá. Bueno, señor, me alegra que tenga envidia, pero le quiero explicar algo. Mire, aquí mi querida madre es una mujer muy bendecida por Dios, y que gracias a su padre y a su familia le dejó una herencia muy grande en Olancho. Todo el mundo de la zona de Olancho sabe que don Romeo lo que hizo fue que fue visionario. Se casó con una buena mujer. Lo que hizo fue que se casó con una mujer hacendosa. Dice que la mamá sí le dijo: Romeo, cuando te cases, búscate una mujer que sea hacendosa, hogareña y amorosa. No, orgullosa. Ah, bueno, orgullosa. Pero explicarle las tres cosas. Por eso con Romeo, mire,
tiene finca, señor, porque aquí mi querida madre es terrateniente en Olancho, por su familia, una herencia de más de 100 años, y gracias a Dios, pues hemos sabido multiplicar, y por eso es que tenemos esa finca de la que usted habla. Y además... o sea que ahí la nosotros poderosa no. financieramente es tu madre, no es Romeo. Correcto. Ya sabe Y que que invitamos al eran- Ministerio Público que investigue eran también amigos si cuando quiere. estaban- Y luego, Renato, Mel era amigo de tu madre, joven. mira, nosotros Se estamos- conocieron, pues, se conocieron, Sí, son de Olancho. Y hoy estamos aquí y no nos molesta para nada de que el caballero aquí nos esté preguntando esto. Licenciado Renato, pues para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí dando la cara como familia que somos, diciendo que Romeo es un hombre inocente, que es un perseguido político por la familia Zelaya Castro, por lo que pasó en el 2009. Pero estamos aquí porque se ha venido ventilando una serie de cosas, ¿verdad? Que si habíamos sido objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito, Lavado de activos. por lavado de activos. O sea, Romeo no es ningún corrupto. Los enemigos han venido a agarrar un montón de cosas porque es una estrategia de la izquierda internacional, Renato. Aquí estamos viendo un copia-pega de estos países donde funcionan estos sistemas, que es agarrar el pasado, sembrar odio, comprar instituciones, comprar algunos empresarios, comprar un montón de gente para ellos quedar en el poder. Entonces,